Estimados estudiantes, estamos ya en el capítulo 8 de nuestro texto base. En esta presentación vamos a analizar y vamos a explicar en detalle los sistemas de remuneración. Entonces, por favor, en sus textos, váyanse al capítulo 8 para ir acompañando punto por punto la explicación que les envío en este video. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Es que al terminar este capítulo ustedes sean capaces de definir la remuneración que se ofrece a los trabajadores, que también nosotros podemos denominarlos los socios de la organización, porque cada trabajador invierte en la empresa sus competencias y su saber hacer. Luego, describir los componentes de la remuneración total, comprender el diseño del sistema de remuneración, describir los métodos de evaluación de los puestos. En este caso no es de la persona, como vimos en el anterior capítulo, sino del puesto. Finalmente, vamos a describir los procesos de la investigación de salarios para comprender muy bien lo que sería la propuesta a la cual vamos a llegar, que es una remuneración variable y flexible. Introducción. Uno de los principales objetivos de las empresas es generar riqueza. De hecho, es su razón de ser. Las organizaciones son una máquina de generar riqueza, pero entonces surge una situación y es distribuir esta riqueza adecuadamente. Esta riqueza no nos olvidemos que se genera gracias a la dinámica entre los diferentes stakeholders, los trabajadores, los propietarios que dan las inversiones, los trabajadores que dan su saber hacer, los proveedores, los clientes, etc. A partir de esto, entonces, definimos la remuneración total como un paquete de recompensas cuantificables que recibe un trabajador por su trabajo. Muchas veces la remuneración constituye el costo más importante en las organizaciones. Los costos de GTH, de personal, pueden llegar incluso hasta el 60% porque hay que incluir las prestaciones sociales que vamos a ver más adelante. Entonces, pueden ser costos muy altos. Veamos un ejemplo. Una empresa de alta tecnología depende de los resultados de investigación, desarrollo e innovación para generar nuevos productos, servicios, y puede perder su capacidad de innovación y puede perder sus ventajas competitivas si paga poco a su personal. Entonces, sus competidoras se van a ir convirtiendo en empresas piratas que le van a robar los talentos, lo que se llama el headhunting, los cazadores de talentos. Dos aspectos cruciales de la estrategia de las empresas son cómo pagar y a quién pagar. Porque no solamente se trata de la cantidad, sino se trata también de la frecuencia con la que vas a pagar y a quién pagas más que otros. Hemos dicho que esto puede significar un costo muy importante para las organizaciones. Así que el nivel de los salarios es un elemento esencial para la posición competitiva de la empresa. Mientras más pague una organización, más talento humano de calidad va a optar por querer trabajar en esa organización. Y al contrario, las organizaciones que menos inviertan en GTH van a ir perdiendo este capital humano. En la mayoría de las organizaciones, el principal componente de la remuneración total es la remuneración básica, es decir, un pago fijo que recibe el trabajador. Aquí es importante hacer notar que hay un salario nominal y un salario real. El salario real representa la cantidad de dinero, el monto de dinero que se establece en el contrato de trabajo para el puesto ocupado. Entonces, en una economía inflacionaria como es la nuestra, si el salario nominal no se actualiza, ese salario se va erosionando, porque yo, aunque gane lo mismo, teóricamente gano 4.000 bolivianos y ganaba 4.000 el año pasado y 4.000 el anteaño pasado. Se ha erosionado el valor de ese dinero, porque ahora puedo comprar menos con esos 4.000 que lo que compraba hace 3 años. Entonces, ¿qué es el salario real? El salario real representa la cantidad de bienes, de servicios que un trabajador puede adquirir con el monto de dinero que recibe mensualmente por su salario. ¿Verdad? O sea, él recibe un monto y la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir, eso es el salario real. Así que hay una reposición del valor real
que no es un aumento salarial. Ustedes han debido ver que al principio del año se hace, entre comillas, un incremento del 6%, del 4%, te dice en función de la inflación. Pero eso no es un incremento salarial, simplemente es para mantener el valor adquisitivo de tu dinero, porque tus 4,000 de este año ya no son como 4,000 que ganabas al mes el año pasado, valen menos. Entonces, ¿qué pasa si no hay esa reposición salarial? ¿Qué quiere decir? Que los sueldos se aumentan en un 4, en un 5, en un 6% cada año, que te están bajando el sueldo cada año. Entonces, es muy importante entender estas diferencias. Vemos aquí de manera gráfica, entonces, el salario nominal, que es lo que tú recibes en dinero y está en tu contrato, comparado con el salario real, que es la cantidad de bienes, de servicios, de beneficios que puedes obtener con tu dinero, que tiene que ser permanentemente sujeto de reposición para mantener el valor adquisitivo. Ahora también podemos hablar aquí de los incentivos salariales, que serían un segundo componente de la remuneración total. Los incentivos, entonces, toman diferentes formas. Depende de la organización. Por ejemplo, pueden ser bonos, pueden ser incentivos tal cual, un sistema de incentivos que haya creado la organización, pero que signifique una erosión de dinero y para el trabajador un ingreso de dinero. Aquí también podemos ver el tema de las prestaciones, que serían otro componente. Las prestaciones son todo aquello que se refiere a comodidad, a servicios adicionales que puede darle la organización. Por ejemplo, en Google, en la empresa Google, a los trabajadores se les da servicio de lavandería. Ellos pueden traer toda su ropa sucia el día viernes y el día lunes ya les entregan su ropa dobladita, lista para ser utilizada. Hay servicios de comedor, servicios de cuidado de niños, etc. Esas son las prestaciones, que son beneficios que se pueden percibir en el lugar de trabajo. Entonces, vemos que hay diferentes maneras de recompensar a los trabajadores. Aquí también podemos hablar de lo que son los escalafones. Un escalafón que también en inglés se denomina el job ranking, que puede ser en función, por ejemplo, de los años de servicio. Gana más la gente que tenga 10 años en la empresa que los que acaban de entrar. También puede haber un escalafón en función de los méritos. Por ejemplo, en función del logro de objetivos, puede ser en logro, imaginémoslo en la universidad, si tú como docente logras otro título académico, publicas un libro, publicas un artículo, entonces esto te va sumando puntos en un escalafón. Entonces nosotros debemos diseñar incentivos, escalafones y prestaciones que apunten a motivar a nuestros trabajadores. Ahora, al definir el salario hay que considerar varios aspectos. Primero, es la paga por un trabajo, no es un favor, ¿verdad? Es un intercambio totalmente justo entre el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo del trabajador y la remuneración que le corresponde. Luego, constituye una medida del valor que un individuo tiene para la empresa. Por esto es muy importante tener sueldos por encima de la media. ¿Por qué? Porque así se siente valorado el individuo por la empresa. Luego, esta escala salarial que nosotros vamos a definir coloca a la persona en una jerarquía de estatus dentro de la organización. Define el nivel de vida de nuestros colaboradores, de nuestros trabajadores. ¿Cómo queremos que vivan nuestros trabajadores, nuestros empleados? Además, representa una inversión de la organización que repercute y nos genera un rendimiento en un futuro. Volvemos al ejemplo de la empresa de investigación, desarrollo e innovación. Evidentemente, si sus trabajadores van a estar motivados y se sienten valorados por la empresa, lo más probable es que no solamente esa, sino cualquier organización recoja ese buen trato a sus empleados en un nivel más alto de productividad. Criterios para establecer un buen sistema de remuneración. Veamos. Hay 9 criterios que vamos a analizar. Primero, equilibrio interno frente a equilibrio externo. ¿Qué significa esto? Equilibrio interno significa de esa jerarquía que nosotros habíamos formado.
Nosotros sabemos a partir de elaborar las fichas de funciones que cuando un cargo está en nivel jerárquico más alto, se le piden más competencias y tiene más responsabilidades, mientras que hay un cargo que está en un nivel básico de la organización, se le pide menos competencias y se les da menos responsabilidades. Entonces, tiene que haber un equilibrio en el sistema salarial. Los cargos con más competencias tendrán que ser mejor remunerados, los cargos con menos competencias serán menos remunerados. Y el equilibrio externo se refiere a tu comparación con empresas similares, donde tú digas, por ejemplo, yo soy responsable de sistema de gestión ambiental. ¿Cuánto gana un responsable de sistema de gestión ambiental en empresas similares a la mía? Y yo no puedo estar ganando muy por debajo de ellos. Idealmente debería estar ganando un poco por encima de la media. Luego, la remuneración fija o variable. La remuneración puede tener una base fija. Y esto es muy importante porque el trabajador tiene necesidades que no puede evadir, lo que nosotros entendemos como costos fijos. Un alquiler, una deuda en el banco, son costos fijos que se deben pagar. Pero también debe haber una remuneración variable en función del logro de los objetivos. Ahora, debemos pagar en función del desempeño o de la antigüedad en la compañía. Ambas cosas son importantes. La antigüedad en la empresa es relevante. ¿Por qué? Porque uno gana mucha experiencia en el tiempo. No obstante, el desempeño es totalmente, ¿qué podemos decir? Es valiosísimo en la organización. ¿De qué sirve que hayas estado 20 años en la empresa y no has logrado muchos resultados? Mientras que puede haber otro trabajador Nobel que en 3 años está haciendo lo que tú no has hecho en 20. Entonces, ambas cosas son importantes y ustedes son los que deben decidir qué cosa es lo que van a pagar más en su tipo de organización, en su negocio. Continuamos con los criterios. Remuneración al puesto o remuneración a la persona. Esto es lo mismo que el caso anterior, en el que decíamos que se tiene que pagar tanto lo que uno hace en su puesto de trabajo como el logro de los objetivos. Pues aquí es básicamente lo mismo. La remuneración al puesto es lo que vamos a revisar esta semana y significa el pago que se hace de acuerdo a lo establecido en la ficha de función. Mientras más se pide en la ficha de función, más se le debe pagar. Pero la remuneración a la persona es la que hemos visto la semana pasada, donde se hace una evaluación por todos los que rodean a un empleado, incluso la autoevaluación. Y esto también se debe remunerar, si el desempeño es bueno. Veamos igualitarismo o elitismo. Un sistema igualitario significa que la mayor parte de los trabajadores participan del mismo sistema de remuneración y los planes de participación en los resultados fijan un mismo porcentaje en una empresa. ¿Qué quiere decir? Si nosotros ganamos X cantidad, esto se distribuye entre todos. Eso sería un sistema igualitario. Ahora, un sistema elitista se utiliza en las empresas normalmente más tradicionales y bien establecidas en un mercado que son mucho más jerárquicas. Aquí, una remuneración igualitaria en función de los méritos del trabajador. Eso es lo que nosotros debemos entender. No se trata de ser elitistas, sino se trata de remunerar en función de lo que cada cargo y persona están aportando a la empresa. Seguimos con los criterios para establecer el sistema de remuneración. Remuneración por debajo o por encima del mercado. Ya hemos hablado de esto. Una remuneración por debajo del mercado tarde o temprano va a hacer que yo pierda a mis mejores talentos. Una remuneración por encima del mercado normalmente se ve en empresas muy maduras y en empresas con un alto nivel de rentabilidad. Entonces se crea como un círculo virtuoso. Más dinero gano y más pago a mis trabajadores. Y más dinero gano y más pago a mis trabajadores. Es importante entonces que el trabajador perciba esta relación. Se te paga más y es porque tú eres más productivo. Y si eres más productivo, ganamos más dinero y se te paga más. Remuneración abierta o remuneración confidencial. A ver, si nosotros hablamos de remuneración abierta y la remuneración confidencial, es importante quizás irnos un poco más al lado de la remuneración abierta. ¿Por qué? Porque cuando la remuneración es confidencial, normalmente los trabajadores piensan que están peor pagados que otros.
Y quizás no sea el caso, ¿verdad? Entonces, es importante abrir nuestro sistema de remuneración y nosotros como lo vamos a pensar muy bien, los mismos trabajadores van a darse cuenta que esto es totalmente transparente y que depende de cada uno percibir más o menos ingresos, ya que la empresa recompensa la productividad más alta. Continuando con los criterios, premios monetarios o extramonetarios. Bueno, un plan de remuneración puede hacer hincapié en motivar a los trabajadores por medio de recompensas monetarias como los salarios, los bonos, etc. Pero también los premios extramonetarios, que incluso podrían pasar por dar un trabajo más interesante o trabajar con mucha seguridad en su empleo, puede motivar a los trabajadores. Entonces, ambas cosas son importantes y nosotros hemos visto la pirámide de Maslow y según esta pirámide de Maslow, ¿cuál es el nivel de necesidades que tiene mi empleado? Eso es lo que debo saber. ¿Necesita más premios monetarios o extramonetarios? Finalmente, la centralización o la descentralización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la decisión en cuanto a salarios se toma a nivel centralizado, es decir, que es centralizado cuando se decide en la cúspide de la organización. Descentralizado significará que cada área, cada proceso de la empresa, cada sucursal decide y se puede mover dentro de ciertos márgenes, aplicando su propio criterio, buen conocimiento y su propia evaluación del desempeño, va a decidir cuánto va a remunerar a los empleados. Entonces, sabemos que las organizaciones muy centralizadas suelen ser poco flexibles y tratamos de girar siempre hacia la descentralización, siempre pasando antes por la capacitación de mis empleados y en especial de los que van a tomar las decisiones en cuanto a los salarios. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de remuneración? Porque todo el sistema que nosotros vayamos a diseñar fijo, variable, si vamos a pagar la antigüedad, el desempeño, si va a ser una remuneración abierta o confidencial, con los 9 criterios que acabamos de revisar, va a constituir nuestro sistema de remuneración. ¿Y qué debo de lograr yo a partir de mi sistema de remuneración? Debo atraer los talentos de la organización y debo retenerlos, porque al final atraer es relativamente fácil, yo puedo ofrecer lo que sea. El punto es que luego ese talento se quede dentro de mi organización. Segundo, motivar y conseguir de los trabajadores su compromiso, su participación. Tercero, aumentar la productividad y la calidad de trabajo. Esto se va a lograr con el sistema de remuneración. Y esto, fíjense, el cuarto punto, controlar los costos. Esto va, que digamos, en sentido contrario a lo que estamos promoviendo, porque a mí me gustaría, como director, como gerente, como propietario, me gustaría pagar muchísimo, pero yo no puedo perder de vista los costos de la organización. Entonces, debo mantener controlados los costos. 5. Brindar un trato justo y equitativo a los trabajadores en función de su aporte, en función de su sacrificio y de su esfuerzo. Luego, cumplir con las leyes. Luego vamos a ver enseguida cómo funciona el tema de la carga social, el aporte laboral y el aporte patronal. Séptimo, ayudar a la consecución de los objetivos de la empresa. Si la empresa quiere convertirse en líder, si la empresa quiere consolidarse en un mercado, si la empresa quiere exportar, todo esto lo va a lograr a través del talento humano de la organización. Y finalmente, coadyuvar un buen clima organizacional, porque yo no quiero que mi sistema de remuneración esté generando conflictos entre los propios trabajadores, sino más bien que coadyuve a que haya un buen clima. Evaluación de los puestos de trabajo, el método de los puntos o el point rating. Se trata de un método cuantitativo, sistemático. Cuantitativo porque lo vamos a hacer en base a números y en base a escalas. Sistemático porque es bastante ordenado y relativamente exacto. Aquí se trata de premiar o pagar al cargo en función de lo establecido en su ficha de función. Este método incluye las siguientes 6 etapas. 1. Elaboración de la descripción de los diferentes cargos de los diferentes puestos. Para esto necesitamos las fichas de funciones de la organización. Ahí está la descripción del cargo. Luego,
Segundo, elección de los factores que vas a evaluar. Por ejemplo, dentro de nuestra ficha de función tenemos un apartado que son responsabilidades. Estas responsabilidades están presentes en todas las fichas, tienen responsabilidades. Luego tenemos otro apartado que podría ser riesgos y todas las fichas tienen ese apartado de riesgos. Esto significa que este factor que voy a evaluar tiene universalidad, que está presente en todos los cargos y en todas las fichas que voy a valorar. Ahora, ¿estas responsabilidades son iguales para todas las fichas? No, hay una variabilidad. Por ejemplo, hemos dicho a los cargos de mayor jerarquía se les da más responsabilidades. A los cargos de menor jerarquía se les da menos responsabilidades. Entonces, estas dos características tiene que haber en los factores. Tiene que haber universalidad y tiene que haber variabilidad. Tercero, definir los factores de evaluación. Cada factor debe tener un significado preciso. Enseguida vamos a ver cómo se define esto con un ejemplo. 4. Gradación de los factores de evaluación. Nosotros a cada factor lo vamos a desdoblar en grados de variación. Quinto, ponderación de los factores de evaluación. Nosotros vamos a dar una valoración que va a ir hasta el 100. Un peso relativo. Y sexto, atribución de puntos a los grados de los factores. Entonces vamos a hablar de grado A, B, C, D, etc. Es recomendable para esto que el manual de funciones contenga todas las escalas que vamos a diseñar a continuación y así mi manual de funciones con todas las fichas y todas las escalas define perfectamente a lo que vamos a llegar, que es mi escala salarial. Empecemos entonces ahora con cada uno de estos puntos. Expliquemos ahora en detalle el Job Rating. El paso 1 y el paso 2 ya se han realizado, porque ya tenemos las fichas de funciones y cada una de las fichas de funciones está dividida en determinadas áreas, digamos. Imaginemos un ejemplo en el cual un área sea la instrucción necesaria. Si nosotros queremos realizar el paso 3, que es la definición de los factores de evaluación, tenemos que definir muy bien qué se entiende por instrucción necesaria. En este caso, para este ejemplo, la instrucción necesaria es considerado como el grado de instrucción exigido para el desempeño adecuado en el puesto. Y se debe considerar la instrucción aplicable al puesto y no el nivel de educación de la persona que lo ocupa en el momento. Que quede muy claro. Esta definición aplica a la ficha de función. Entonces, en este ejemplo dice el grado A. En cuanto a nivel de instrucción, corresponde a, y realiza la descripción. Grado A, el puesto requiere que el ocupante sepa leer y escribir y listo. ¿Cuántos puntos se le va a dar a ese nivel de instrucción? 15 puntos. Grado B, el puesto requiere un nivel de instrucción equivalente a la educación primaria. Se le van a dar 30 puntos cuando sea el grado B. El grado C requiere haber cursado primaria completa, etc. El grado E, que sería el grado más alto, según la escala que ha definido esta empresa, significa que el puesto requiere haber terminado estudios superiores o su equivalente y le da 75 puntos. Como vemos, en cuanto a la instrucción necesaria, esta tabla que define grados, descripción y puntos, la define la propia organización. Veamos entonces con nuestras fichas, con el modelo de fichas que nosotros tenemos. Nosotros, ¿qué áreas tenemos? Tenemos puestos a su cargo, problemática del puesto, riesgos laborales, responsabilidades, relaciones humanas. ¿Por qué hemos escogido estas áreas? Porque estas áreas son las que se pueden comparar entre un cargo y otro. Vámonos al primer caso. Puestos a su cargo. Habrá que pagar más a una ficha que tenga bajo su cargo a 20 trabajadores. Se le debería pagar más que a una ficha que tenga bajo su cargo solamente a 2 o a 3.
Continuando con el ejemplo entonces, se pasa a elaborar la tabla de evaluación. La tabla de evaluación lo que permite es calcular el puntaje para cada ficha, sumando los puntos asignados para cada factor. Veamos, ¿qué tenemos en esta tabla? En el eje Y tenemos los diferentes cargos, desde un auxiliar hasta una secretaria, un supervisor y así todos los cargos de la organización en el eje Y. Ahora, lo que hacemos nosotros en el eje X es colocar los factores. En nuestro caso, 12 factores. Nosotros vamos a tener 12 columnas. Fíjense, dice instrucción necesaria. ¿De dónde voy a sacar esta información? Me voy inmediatamente a la ficha. ¿De quién? Estamos en la primera columna y la primera fila. Aquí, ¿dónde debería? ¿Qué documento me va a ayudar a determinar hacer esta evaluación? Yo me voy y tomo la ficha del auxiliar junior. En esa ficha, ¿qué dice en cuanto a instrucción? Pues dice que un auxiliar junior debería tener un nivel B de instrucción. ¿Qué es el nivel B? El puesto requiere un nivel de instrucción equivalente a educación primaria. Entonces solo le corresponden 30 puntos. ¿Qué dice en cuanto a experiencia? En la ficha del auxiliar junior dice que, y ahí tendré bien descrito, entonces le corresponde un nivel A, 25 puntos. En cuanto a iniciativa, ¿qué se pide? A la ficha. No estoy hablando de la persona, sino de la ficha. De acuerdo con nuestros grados que nosotros hemos escogido, le corresponde un nivel A y una valoración de 15 puntos. Entonces yo para cada uno de los 12 factores voy a tener los puntos que corresponde a cada ficha de función. Y luego voy a sumar ese total. En este caso, para auxiliar junior, su ficha tiene una valoración de 181 puntos. Y yo completo en la columna final el salario actual, que significa que un salario de 365 unidades monetarias son para una ficha que tiene 181 puntos. Muy bien, si yo lleno esto para todas las fichas de la empresa, será obvio que las fichas de mayor nivel jerárquico van a tener más puntos. Entonces, ¿qué sería lo natural? Que en este momento se esté pagando a una ficha que tiene más puntos, más dinero, y a una ficha que tiene menos puntos, menos dinero. Ahora corresponde elaborar el cuadro de clases de puestos y bandas salariales. A cada clase de puesto le corresponde un límite mínimo y un límite máximo, lo cual le ofrece cierto grado de flexibilidad a la escala salarial de la empresa. Fíjense cómo elaboramos. ¿Qué cosa tenemos en el eje Y? En el eje Y tenemos las clases de puestos y nosotros definimos, en este caso, en este ejemplo, la empresa ha dicho vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 clases de puestos. Y luego al lado tenemos la columna de rango de puntos. 80 puntos será la ficha de función para el cargo de base de la organización que menos exigencias tiene. A esa ficha solo le corresponden 80 puntos y de ahí empiezo mi análisis. ¿Cuál será mi siguiente criterio? Váyanse hasta la clase de puesto 5. Ahí dice, hay una ficha que tiene 920 puntos. Entonces, graficamos o anotamos el mínimo y anotamos el máximo puntaje de la ficha del mayor nivel jerárquico de la organización, que en este caso y para esta empresa ha sumado 920 puntos. Y luego dividimos en 5 partes iguales. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido que vamos a tener 5 clases de puestos diferentes. Entonces, entre 80 y 180, ¿cuánto es el punto medio? El punto medio es 130. El salario medio, 260. ¿De dónde ha sacado los 260? Fíjense la columna siguiente.
banda salarial, límite inferior, límite superior. 213 unidades monetarias y 306 unidades monetarias. El salario medio entonces es 260. ¿De dónde ha sacado el límite inferior? De lo que se le paga a la ficha que tiene 80 puntos. ¿De dónde ha sacado el límite superior de 306? Es lo que se paga a la ficha que tiene 180 puntos. Es así que nosotros tenemos para cada clase de puesto un límite inferior, un límite superior en cuanto a lo que se les paga y un salario medio. Finalmente, entonces, ya podemos graficar la curva o recta que representa la banda salarial de la empresa y que a nosotros nos garantiza un equilibrio interno. ¿Por qué? ¿Qué tiene este gráfico? Lo que tiene, fíjense, el eje X. En el eje X son los puntos de las fichas de función. En el eje Y tiene los sueldos en unidades monetarias. ¿Cómo graficamos cada uno de los cuadros? Fíjense el cuadro inferior. El cuadro inferior corresponde, y por favor remítanse a la tabla anterior. De esa tabla salen los datos para este gráfico. En esa tabla habíamos dicho en la columna del rango de puntos que van de 80 a 180. Esa es la línea que está en este momento en el eje X. Fíjense los puntos, 80 puntos y 180 puntos. Eso está graficado en el eje X. Y en el eje Y, esto sale de la última columna de la tabla anterior. Es el límite inferior de la banda salarial y es el límite superior. ¿Cuánto era el límite inferior? 213 y el límite superior 306. Entonces, fíjense, la línea inferior del primer cuadro está en el 213 y la línea superior en la 306. Así entonces, con los datos de la tabla de clases de puestos y bandas salariales, utilizando la segunda columna, rango de puntos, para el eje X y utilizando la última columna, banda salarial, para el eje Y, yo grafico y hago esta banda salarial. Nosotros vemos aquí un comportamiento lineal, pero a veces también puede ser exponencial o puede ser logarítmico. Lo que sí me garantiza que mi empresa funcione de acuerdo con esta gráfica es que hay un equilibrio interno en los sueldos y salarios, porque a más puntos le corresponde mayor salario. A menos puntos en la ficha le corresponde un salario menor. Hablemos ahora de la investigación de salarios. El equilibrio interno ya lo hemos visto en el último gráfico. Para el último gráfico hemos utilizado el cuadro de clases de puestos y bandas salariales. En base a esta información hemos graficado la banda salarial, que a veces hemos dicho puede ser una recta, puede ser una curva, pero lo que nos garantiza es que hay equilibrio interno en los salarios. El equilibrio externo, entonces, es la coherencia entre lo que uno puede recibir siendo parte de una empresa en relación a lo que recibiría en otras empresas en negocios similares. Se obtiene por medio de investigación de los salarios. Esto permite saber cuánto se paga en el mercado de trabajo. Los criterios para ver con quién nos podemos comparar. La localización geográfica. Yo no puedo comparar una empresa que esté ubicada en Santa Cruz y otra que esté ubicada en el Alto. Es posible que los sueldos no sean iguales. Entonces es mejor compararte con empresas que estén en la misma localización geográfica. Luego, el ramo de actividad. Es posible que haya ciertos rubros que paguen más, por ejemplo, hidrocarburos en nuestro medio. Y manufactura. Pagan más en hidrocarburos que en manufactura. El tamaño de la empresa. Normalmente las empresas grandes o medianas pagan más que las empresas más pequeñas. Y también la política salarial, que es una decisión muy propia de cada organización.
Entonces, con estos criterios yo puedo escoger con quién comparar para comprobar el equilibrio interno en cuanto a los salarios que yo pago en mi empresa. Los resultados de la investigación que acabamos de mencionar se registran en una tabla como la siguiente. Fíjense, en la primera columna yo tengo los cargos. Analista junior, analista general, analista senior, asistente, auxiliar, gerente, médico laboral, encargado de GTH, etcétera. Diferentes cargos entonces de mi organización. Y lo que yo voy a hacer es comparar con empresas pequeñas, medianas y grandes. Según mi empresa sea en una empresa mediana, seguramente tendrá más similitud lo que yo pago con lo que se pagan en las empresas medianas. Ahora, según también yo desee, puedo comparar de acuerdo al ramo de actividad. Industria, comercio, construcción, servicios, salud. Si yo soy una empresa dedicada a la manufactura, entonces seguramente me compararé con las empresas que estén en el mismo negocio que yo estoy. Es así que yo puedo encontrar, digamos, un promedio general, de acuerdo al tipo de organización que yo soy, cuánto estoy pagando yo, y de acuerdo a las empresas que más se parecen a mí, cuánto están pagando ellas. Y tiene que haber coherencia para lograr el equilibrio externo. La remuneración con base en las competencias. ¿A dónde están migrando las organizaciones? Hacia la gestión por competencias. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros a partir de este texto y a partir de la materia de gestión organizacional? Lo que nosotros sugerimos es que las organizaciones valoren las competencias más que otros factores. Habíamos dicho en nuestra ficha de función, nosotros tenemos 12 factores que podemos valorar. Pero tenemos un apartado específico que es de competencias y lo que se sugiere entonces es dar a las competencias una mayor puntaje. Por favor, remítanse a la tabla donde hemos hecho la escala de puntos. Y es ahí donde habíamos tocado el punto y decíamos, en la empresa del ejemplo, la experiencia anterior se valora más que en la instrucción necesaria. Pues en el caso de nosotros, lo que sugerimos es dar a el factor de competencias conductuales una valoración importante. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos no esté por debajo de los otros factores, sino más bien un poco por encima. Entonces, un paso clave para hacer esto es definir cuáles van a ser esas competencias clave en tu organización. Por ejemplo, identificación con la empresa, ¿verdad? Podría ser un factor clave. Y yo, si decido que esto es un factor clave en mi organización, pues entonces le voy a dar un muy buen puntaje, un puntaje alto en mi escala de puntos. Entonces la organización debe conocer perfectamente cuáles son sus core competencies, es decir, las competencias que voy a pedir a todos, las transversales, competencias que pido en todas las fichas de funciones y evidentemente las voy a valorar más. Ahora, un siguiente paso es tratar las competencias administrativas necesarias para los gerentes y administradores. Podría ser también necesario que yo defina que los niveles donde se van a tomar decisiones necesiten otro tipo de competencia transversal. Puedo hacerlo. Y también tendré que valorar y pagar en función de eso. Finalmente, vamos a ponderar las competencias de la misma manera entonces que se ha hecho simplemente con una valoración mayor en la escala de puntos. Hablemos ahora de la carga social. Por cada pago del salario real que realiza la empresa, es decir, cada vez que la empresa paga un salario, la empresa debe pagar al gobierno un monto que corresponde a lo que se denomina la prestación social. Entonces, las prestaciones sociales son un conjunto de obligaciones laborales que las empresas deben pagar por cada sueldo que pagan. Además de pagar a los trabajadores, la empresa por cada trabajador
le da cierto monto al gobierno. En nuestro país, los porcentajes a aplicar están en esta tabla. Fíjense, hablemos primero del aporte patronal que está en la parte de arriba. El aporte patronal está constituido por un seguro de salud 10%, que significa que cada empresa, por cada uno de sus trabajadores, le da el 10% del salario de ese trabajador para que el gobierno le dé un seguro de salud a los empleados. Un aporte patronal, cabe aclarar que es algo que no se le quita al trabajador, sino que la empresa paga por cada trabajador. Muy bien, entonces 10% para salud, Provivienda 2%, aporte patronal solidario. Este aporte patronal 3% que cada empresa paga al gobierno por cada trabajador está destinado para pagar la jubilación de aquellos que no aportan. ¿Qué quiere decir? Hay gente que no aporta nada durante toda su vida y aún así, cuando son mayores de edad, reciben un pago por parte del gobierno para subsistir. ¿Y eso quién lo paga entonces? Las empresas pagan, porque por cada trabajador, la empresa de ese sueldo que le paga al trabajador, paga el 3% para el aporte patronal solidario. Luego tenemos el aporte de prima profesional, que es 1,71%. Si nosotros sumamos 10 más 2 más 3 más 1,71, tenemos 16,71%, que, digamos, un trabajador gana 100 unidades monetarias, la empresa por ese trabajador debe pagar 16,71 unidades monetarias al gobierno. Eso por un lado. Aparte, la empresa debe guardar 8,3% de ese sueldo para la indemnización del trabajador. Recordemos que cuando un trabajador se va de la empresa y ha trabajado 5 años, la empresa debe darle 5 sueldos. Esa es su indemnización y eso es algo que debe conservar la organización. Por lo tanto, guarda 8,33% mensual. El aguinaldo tiene la misma forma. Nosotros sabemos que al llegar diciembre, la empresa debe pagar no solamente el sueldo de diciembre, sino un sueldo más. Entonces, cada mes la empresa guarda 8,33% de ese sueldo. Entonces, la empresa guarda 16,6 en total. Aparte, no se lo da al gobierno, sino que lo guarda porque también le corresponde al trabajador. Y estos 16,71 que habíamos mencionado, eso sí, lo entrega al gobierno. Eso es el aporte patronal. Pero también hay un aporte laboral. El aporte laboral, eso tiene que salir del sueldo del propio trabajador. Si un trabajador ganaba 100 unidades monetarias, la empresa no le va a dar las 100, le tiene que quitar al trabajador 12,71. Entonces le pagará 100 menos 12,71, porque este 12,71 del sueldo del trabajador, la empresa funge como agente de retención y también se lo tiene que entregar al gobierno. Muy bien, entonces cuando una empresa contrata a un trabajador, la empresa por ese trabajador le paga al gobierno, le tiene que dar dinero al gobierno y también de lo que gana el trabajador le tiene que quitar una parte para dárselo al gobierno. Veamos cuál es la composición de este 12,71. La composición es para un seguro social obligatorio a largo plazo, que quiere decir en cuanto a invalidez, vejez, muerte, es el 10%. La prima de riesgo común, 1,71, aporte solidario del asegurado. Veamos el aporte solidario. Entonces, 0,5% aporte solidario, pero ¿acaso el aporte solidario no estaba aquí con un 3%? Arriba con el aporte patronal, pues sí. Entonces hay dos aportes solidarios, uno que da la empresa y otro que da el propio trabajador. Y luego tenemos la Comisión a la Administración de Fondos de Pensiones, que es el 0,5%, y esto compone el 12,71% del aporte laboral. Por lo tanto, 29,42% adicional debe ser considerado en el presupuesto en el caso de que exista un doble aguinaldo, 41,64%. Entonces, se dan cuenta, cuando yo pago a un trabajador, yo debo guardar
41,64% en caso de que haya doble aguinaldo para entregar una parte al gobierno y otra conservarla para pagar los aguinaldos e indemnizaciones de desempleado. Además, si el trabajador gana más de 4 mínimos nacionales y no presenta facturas de descargo, la empresa funge como agente de retención del 13% de su sueldo. ¿Qué significa esto? Volveremos al aporte laboral. El aporte laboral es 12,71, sí, pero si tú ganas más de 4 mínimos nacionales, la empresa además debe retenerte el 13% de tu sueldo si no entregas facturas. En el internet tenemos una calculadora que te dice cuánto ganas y cuánto debes presentar en facturas. También debemos considerar el bono de antigüedad, que también es obligatorio y se calcula como un porcentaje del salario y puede llegar hasta un 50% del salario que hay que pagar adicional a partir de los 25 años de trabajo. Esto lo vamos a ver muy en detalle cuando veamos presupuestos. Cuando se trata, por ejemplo, de trabajo durante fines de semana o feriados, se paga el doble o se paga el triple, dependiendo de si se da un día libre o no. Si se le da un día libre a cambio al trabajador, se le paga el doble. Pero si no se le va a dar un día libre, se le paga el triple. Se debe sumar también un aporte nacional solidario, o sea, otro aporte solidario más, sí, en caso de que el trabajador perciba una remuneración por encima de 13.000 bolivianos. Si el trabajador percibe un sueldo por encima de 13.000 bolivianos, es decir, entre 13 y 25.000 bolivianos, se le va a quitar un 1% más. Entre 25.000 y 35.000 el 5% más y más de 35.000 se le quita el 10% de su sueldo como aporte nacional solidario que hemos dicho va a pagar las jubilaciones de aquellos que nunca han aportado. Estos porcentajes cambian de acuerdo con las leyes, con la reglamentación que se apruebe y es diferente en otros países. En Bolivia se recomienda estar al pendiente ya que suele ser modificado de acuerdo al criterio del gobierno. Ahora no nos olvidemos de que lo del doble aguinaldo puede depender de decretos anuales y también tenemos que estar pendientes. ¿Cuáles son las tendencias en la actualidad en cuanto a los salarios y cómo pagar estos salarios? Existen marcadas tendencias. Los nuevos tiempos obligan a las empresas a migrar hacia un esquema más de objetivos. Habíamos dicho que una cosa es el sueldo fijo y otra cosa es el sueldo variable, que normalmente se ajusta en función del logro de objetivos. Y este cambio, ¿por qué digamos que se está enfatizando más últimamente? Por la presión de los propios trabajadores. A la hora de discutir la remuneración en un nuevo trabajo, el candidato quiere saber cuánto se va a llevar de beneficio si es que alcanza las metas y los objetivos y si sobrepasa estas metas o objetivos. Otro aspecto también que hace que cada vez vayamos migrando hacia un sistema de pago por objetivos es que si nosotros aumentamos los sueldos fijos, esto significa mayor carga social, ¿verdad? Y significa un costo fijo para la organización. Y esto en tiempos de competencia puede ser lapidario para una empresa. Entonces a la empresa también le conviene pagar por el logro de los objetivos. Con el tiempo va a ser inevitable ampliar el número de favorecidos que nosotros tengamos en nuestra empresa con sueldos mixtos. Y es también importante que los trabajadores perciban que parte de las metas de toda la organización, de sus propios jefes, de los superiores, depende de lo que cada trabajador logra en su puesto de trabajo. Hablemos de una remuneración fija. En una era de competitividad, la remuneración fija resulta insuficiente para motivar e incentivar a las personas de la organización. Si ustedes se remiten en su texto a la página 230, ahí hay un ejemplo de una empresa que se llama Plascar. Y es una empresa como, en función de los objetivos logrados, remunera en determinado porcentaje a los propietarios de procesos, a los líderes de área, a los jefes de área, y luego a nivel de la base de la organización
paga más en función del logro de las metas. Entonces, continuamos con el tema de la remuneración fija. Hemos dicho que resulta insuficiente y es cierto. Las personas más competitivas, con mayor capacidad y mayor conocimiento, tienen que saber que van a ser recompensados por un comportamiento proactivo y emprendedor. No obstante, hasta hace pocos años se ha trabajado con la remuneración fija como el mayor componente de un salario. Entonces tiene ventajas. Un salario fijo homogeneiza y estandariza los salarios dentro de la organización. Nosotros incluso hemos hecho la banda salarial. Facilita la administración de los salarios porque es fácil pagar a todos los cargos, a todas las fichas, lo que les corresponde y punto. Ofrece una base lógica para la distribución de los salarios que sería en función de los puntos de las fichas y se enfoca en cumplir con lo que la ficha te pide, nada más. Desventajas: no ofrece motivación intrínseca, no motiva a nadie, no incentiva el espíritu emprendedor, no incentiva la aceptación de riesgos, funciona como un elemento para conservar el statu quo y remunera a las personas en función del tiempo más que en función de los logros. Por su parte, la remuneración variable también tiene ventajas y desventajas. Los criterios que dominan con una remuneración variable son los resultados, la aplicación de las competencias, la creatividad, la innovación, etc. ¿Cuáles serían las ventajas? Ajusta la remuneración a los diferentes desempeños. Funciona como un agente de motivación intrínseca. Además, releva la importancia de la autorrealización personal, incentiva el desempeño excepcional de nuestros trabajadores, permite la autoevaluación de la persona porque uno sabe cuánto ha ganado y por qué está ganando más que el anterior mes o menos que el anterior mes. Funciona como una retroalimentación. Establece una remuneración adicional y contingente y no afecta los costos fijos de la organización. Eso es genial, porque no aumenta la carga social. Desventajas: altera las estructuras salariales. Antes eran rígidas, eran bastante lógicas, en cambio ahora no. La escala salarial, la estructura salarial puede variar mucho. Rompe la igualdad de ganancias dentro de la organización de acuerdo a lo que dice la ficha de función solamente. Disminuye el control centralizado de los salarios. Y nosotros por eso podemos imponer un límite en cuanto a la variación que pueda tener. La cantidad de un bono, por ejemplo. Pueden tener límites los bonos. Ahora, puede provocar también quejas de los trabajadores que no obtienen suficientes beneficios. Y sabemos que también debemos considerar aquí las posibles presiones sindicales que vayan a haber. Cualquiera sea el sistema retributivo que se escoja para la empresa, sea fijo, variable, mixto, que nosotros estamos viendo y estamos recomendando enfáticamente un sistema mixto, lo que debemos tener en mente es que nuestro sistema de remuneración debe permitir cumplir los objetivos para los que fue diseñado y que hemos detallado en la presentación. Para concluir entonces, vamos a recordar los objetivos que debe cumplir mi sistema de remuneración. Tu sistema de remuneración, la manera como pagas, cuánto pagas, con qué frecuencia pagas, porque eso también es importante. Debemos negociar con el trabajador si desea que le paguemos cada 30 días, cada 15 días. Esta flexibilidad aporta para el bienestar de nuestros trabajadores. Entonces, ¿qué requisitos tiene que cumplir mi sistema de retribución? Primero, atraer a los talentos y retenerlos, motivar y conseguir la participación y el compromiso de mis empleados, aumentar su productividad, la calidad en su trabajo, controlar los costos de mi organización, brindar un trato justo y equitativo a las personas, cumplir con las leyes en el ámbito laboral, ayudar a la consecución de los objetivos de la empresa y coadyuvar con un buen clima laboral. Muchas gracias, estudiantes queridos. Con esto hemos terminado.
nuestro capítulo y estamos preparados para seguir avanzando.